50 años de alegrías y de tristezas. Solo puedo agradeceros vuestra fidelidad, vuestra inmensa pasión por el Celta. Vosotros representáis sin duda 50 años de afouteza e corazón. Gracias por vuestra fidelidad, gracias por vuestro celtismo, sempre Celta. Sí, a verdade que foi moi emocionante, non? Velos sair a todos do túnel de vestuarios, porque ao final, bueno, eu saín por ese túnel moitas veces e seguramente pois eles me viron sair e ao final velos sair a eles, non? Como algo, pois, desa importancia, non? Eles son eles os protagonistas hoxe, velos sair do túnel de vestuarios onde seguramente eles viran a sair moitas veces todos os xogadores e terían esa ilusión de sair algún día, velos sair a hoxe por aí e dar esa súa ovación, non? Pois ten moito mérito e moita emoción. Ya vine a Balaídos en la barriga de mi mamá, que ella también fue medalla de oro, mi padre medalla de oro, yo soy la tercera medalla de oro. Y entonces sí es emocionante, es muy, muy emocionante. Espectacular, parecía aí unha xogadora maravillosa. Sí, moi bonita, a verdade que foi moi emocionante, moi bonito. Yo llevo años, 51 años llevo de socio de todo. Cuando fuimos a Pontevedra a jugar con la Real Sociedad, que estaba clausurado, el autobús, un día horrible, en el puente de Randa el autobús bailaba como una peneira aquello, Dios mío, y muchas cosas, tristes, alegres, de todo. É algo no que se reforza o sentimento do que é o Celta e bueno, pois espero que todos estes sentimentos que teñen esta xente que é socia de máis de 50 anos pois pase de xeración en xeración e que aumente ese sentimento de Celta. Yo soy hijo único, pero mis padres tenían otro hijo, que era el Celta, era mi hermano. Un sentimento. Se eleva, te emocionas, deixas de facer moitas cousas por ver os partidos, por estar. Sí, un sentimento.